Buenas tardes. Ante todo les voy a pedir mil disculpas por la sencilla razón que tuve una confusión. En realidad fui invitado, tenía toda la voluntad de ir, como yo le pasé los datos a mi asistente para que me hiciera acordar, para que se comunicara con ustedes. Bueno, hoy hablé con él, me dijo que no había habido como posibilidad de comunicación y entonces me volví. Pero bueno, en estas etapas de pandemia las cosas se complican. Aparte, yo todavía no estoy totalmente inmunizado. Por eso estoy yendo a la universidad, vengo rápido, hago firma, vuelvo. Así que bueno, me voy a comunicar por esta vía. Ante todo, felicitarlos por la iniciativa porque yo creo que y no por una cuestión ni demagógica ni nada, yo creo que los problemas culturales, tomando en cuenta la cultura no solamente, digamos, como la producción artística, sino la cultura en un sentido amplio, implica sistemas de reflexiones, implica el pensamiento, significa, bueno, otras cuestiones que no solamente están relacionadas con lo que tradicionalmente se vincula con la cultura como arte. La cultura es algo mucho más amplio. Yo vengo de una, digamos, corriente de pensamiento que se llama, como ustedes saben, pensamiento nacional latinoamericano, y además, especialmente tuve una relación maestro-discípulo con Fermín Chávez. Y voy a comenzar un poco con una de las principales reflexiones de la obra de Fermín Chávez, que decía lo siguiente, voy a tratar de decirla textualmente, ¿no? Dice que desentrañar las ideologías que constituyen los instrumentos de denominación constituyen un rol exclusivo de los trabajadores de la cultura en los países de la periferia. Esta labor debe completarse luego con los trabajadores del pensamiento, que de alguna manera a partir de esas expresiones culturales tienen, digamos, la misión de desarrollar lo que él denomina una epistemología de la periferia, ¿no? O desde la periferia. ¿Qué quería decir Fermín Chávez? Bueno, él fue uno de los grandes autores argentinos, desgraciadamente no muy difundidos en la universidad. Sí, inclusive hemos publicado varios libros de él. Él, a contrario sensu de lo que muchos opinaban, decía que la cultura popular en América Latina cumplía justamente una función liberadora, una función restauradora, digamos, de la conciencia nacional y latinoamericana. ¿Y esto por qué? Porque como gran parte de nuestros países estuvieron sometidos, en cierto sentido, a, ¿cómo les podría decir?, a inducciones colonialistas directas o indirectas, es en la cultura popular donde se expresa la libertad ontológica más pura. Es decir, para producir cultura no necesitas recursos, ni siquiera necesitas elementos que, digamos, requieran demasiada inversión. Simplemente es la libertad, obviamente, la capacidad creativa, colectiva e individual y colectiva, y además las posibilidades de expresión que te da la relación con el entorno humano y natural de tu propia, de la región a que perteneces, y además se constituye por otra parte a partir de las relaciones de proximidad, ¿no? Como básicamente se constituye una comunidad. En ese sentido, él decía que
digamos, los problemas argentinos no son económicos, políticos, etcétera, sino básicamente son ontológicos. Esto quiere decir cuestiones que tienen que ver con definición de identidades. El problema de la identidad argentina sigue siendo un tema clave y de la identidad latinoamericana, en principio porque, como decía Kusch, muchas veces nos negamos a reconocer nuestra propia autenticidad y tendemos a copiar, digamos, a seguir en el pensamiento modas escolásticas o muchas veces en algunos aspectos de la cultura tendencias para acoplarnos a un sentido mucho más universal. Y en realidad la cultura es, aunque expresa, digamos, inquietudes o interpelaciones de tipo universal, responde mucho a lo cultural. Es lo universal muchas veces expresado por visto por nuestros propios ojos, expresado por nuestras formas particulares, artísticas, etc. Con lo cual la confianza de esta corriente en la cultura como instrumento liberador es fundamental. Por lo tanto, al momento de tener que tomar decisiones respecto a las políticas públicas, y como enseñaban otros autores y autoras de nuestro pensamiento, como Castiñeira de Dios, lo que tiene que tratar de hacer un gobierno popular es tratar de comprender esos fenómenos y ayudarlos a que sean sin bloquearles esa libertad sustancial que necesitan para producir, porque siempre existe una tendencia por parte inclusive de los mismos estados a absorber, a fagocitar, digamos, una producción y a institucionalizarla. Y lo importante en nuestros países es que esa expresión siga fluyendo, pero que cuente con el apoyo, digamos, de los organismos estatales, sean municipales, sean provinciales, sean nacionales. Por lo tanto, el fundamento principal de una buena política pública, primero obviamente, es el diagnóstico de cuáles son aquellos elementos o instrumentos o producciones culturales, sustanciales, populares, sustanciales, y esa tarea de identificación requiere un conocimiento pleno del país y además una relación dialógica entre las distintas regiones del país con sus características también particulares. O sea, la primera etapa entonces que se planteaba es el conocimiento, digamos. No se puede hacer política cultural desde el microcentro, es decir, hay que, quien gesta o quien dirige digamos, los destinos del Estado a nivel nacional tiene que tener, quien sea y su equipo, un claro diagnóstico, digamos, de la situación y del estado de cosas de la cultura a nivel nacional. Lo mismo pasa a nivel municipal, lo mismo pasa a nivel provincial, es decir, esa labor de diagnóstico es fundamental, pero tiene que ser un diagnóstico fundado en la comprensión, no en la aprehensión, en la enumeración, sino en la comprensión de cuáles son aquellos fenómenos culturales que son destacados, que son relevantes, que son importantes. El segundo punto es la promoción. Digamos, la experiencia civilizatoria del primer peronismo de alguna manera adoptó una forma muy particular de gestión pública que es la promoción. Nunca el Estado peronista fue un estado de bienestar, eso es una falacia que ya todos conocemos. El estado de bienestar tiene origen claramente, digamos, en la racionalidad burguesa. En realidad, el estado de bienestar es una tentativa de Estado que intenta, a partir de ciertos remedios, tratar de evitar o minimizar el conflicto social, pero protegiendo, digamos, los intereses de los sectores burgueses, que son los que de alguna manera dirigen o constituyen tanto sea el poder real como el poder formal.
Por eso la revolución peronista es esencialmente antiburguesa. Pero es antiburguesa también porque para el primer peronismo el trabajo es el que genera el capital y no el capital el trabajo. Por lo tanto, siendo la cultura un producto del trabajo creativo del ser humano, eh, 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 el Estado debe desarrollar instrumentos de promoción. Promover significa ayudar, pero ayudar sin intervenir, ayudar sin orientar, ayudar para que esas expresiones culturales, que a veces son muy costosas en el sentido para todos los artistas, implican un costo personal y aparte muchas veces un camino que es muy difícil para poder concebir espacios donde expresarse. Bueno, es ahí donde tiene que estar el Estado, abrir espacios para expresarse, abrir, instituciones que permitan además ayudar a los músicos, a los pintores, a los artistas, a los escritores, dotarlos o ayudarlos a dotarse de los elementos básicos necesarios para poder no solamente producir, sino mejorar sus capacidades artísticas. Hay una parte innata del arte y la cultura con la que nacemos, pero también hay una cuestión que tiene que ver con el perfeccionamiento y con el perfeccionamiento y con las ciertas necesidades instrumentales, que es ahí donde tiene que estar el apoyo. Entonces, por lo tanto, toda política cultural debe estar orientada hacia la promoción. La promoción no es estrictamente el subsidio es un aspecto mínimo de la promoción, porque el subsidio solo, por el subsidio mismo, no llega a ningún lado. Puede ser un pequeño apoyo material, pero la promoción significa la apertura de espacios, no solamente donde poder desarrollar la producción o las producciones culturales, sino además promover espacios donde podamos exteriorizar esos aspectos. Nosotros hicimos muchas experiencias respecto a esto. Corrían los años 90, plena época del neoliberalismo, y Fermín Chávez, ante las angustias que teníamos tanto respecto al destino del país, dice: no se preocupen, ustedes recorran los lugares donde se juntan los jóvenes a expresarse, lean sus poesías, estudien y vean esos guiones que presentan, escuchen sus músicas, sus combinaciones, sus experimentaciones, miren o traten de tener una mirada comprensiva, porque no es lo mismo que aprender que comprender, de los murales, de lo que están expresando, porque allí es donde están los anhelos, allí es donde la cultura pone de alguna manera su alma vital, pero además su capacidad proyectiva. El tema de la cultura, en la época que escribió Fermín Chávez, estaba en discusión porque si era parte de la superestructura cultural o no era parte de la superestructura cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Le decían que en la periferia la cultura popular es un elemento sustancial, es un elemento esclarecedor, es un elemento que ayuda, a recuperar algunas cuestiones que de alguna manera están obliteradas por la naturalización de ciertas estructuras culturales que nos vienen de afuera, nos vienen impuestas, etcétera, etcétera. Entonces yo les diría, así sintéticamente, que hay dos elementos vitales para, desarrollar una política cultural efectiva para nuestros países. La primera es el diagnóstico sumado a la comprensión. La comprensión no es enumeración. La comprensión
implica un procesamiento reflexivo de qué es lo que estamos observando y y cuáles son los elementos de aquello que estamos observando que son sustanciales para la constitución de las identidades, sean locales, sean regionales, sean municipales. O sea, el diagnóstico anudado a la comprensión. Y el segundo punto, ya desde el poder, es la promoción. La promoción no significa incorporación, absorción, sino que significa el brindar elementos que permitan a esa libertad que implica la generación de cultura, ayudarla para que pueda ser potenciada, para que pueda ser facilitada, para que, nuestros hombres y mujeres de la cultura y artistas puedan desarrollar y materializar todo ese esfuerzo sensitivo, artístico y reflexivo que tiene la cultura. Yo les pido mil disculpas realmente, ahí tengo que asumir que he cometido un error por no poder estar, pero bueno, yo creo que los principales elementos. Hace muchos años que yo vengo siguiendo las políticas culturales, inclusive tuve participación en algún momento en el Instituto Nacional de Cine, etcétera, 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 y me di cuenta que, nosotros muchas veces, cuando al momento de desarrollar políticas culturales, tendemos a copiar, y el que copia acá se equivoca. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es, a partir de nuestra propia experiencia histórica y sobre todo, a partir de la idea del surgimiento de un Estado único, original en la Argentina, que es el Estado promotor, que fue el Estado justicialista, tratar de establecer elementos, instrumentos, que los hay. Algún día podemos charlar de cuáles son esos instrumentos, pero esa ya sería una cuestión más de ejecución que de reflexión a partir de charlar de esas cuestiones en particular. Entonces, en síntesis, la cultura es el instrumento en nuestros países, el espacio de libertad liberadora, ¿no? El espacio donde se ejerce la libertad creativa para la liberación. La tarea de nosotros los pensadores es interpretarla. La tarea del Estado es promocionarla para fortalecerla. Pero la promoción no es un instrumento aséptico, sino que es una construcción de política pública realizada a partir de un diagnóstico marcado, por una reflexión comprensiva. Yo puedo aprender algo, pero puedo no comprenderlo. Acá aparece la comprensión. Por ejemplo, nos enseñaba Fermín, recorran los murales y vean en los 90 qué están pensando los jóvenes respecto a la construcción de un mañana. Y cuando uno compara, por ejemplo, el muralismo de los 70 con el muralismo de los 90, ve cambios sustanciales. Hay una aparición de lo femenino mucho más fuerte, hay una aparición de las figuras, inclusive de los estereotipos físicos americanos, no tan europeos como era inclusive en la configuración de un trabajador. Es decir, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta para observar esos productos culturales. Así que yo le agradezco muchísimo la participación, les pido mil disculpas. Si ustedes quieren, el jueves que viene me comprometo a estar presencialmente. Lo que sí les pido es que, como tengo una sola vacunación, podemos estar en un espacio donde, yo no tenga posibilidades de contagiarme o de contagiar. Entonces, a pesar de que estoy bien, el médico me recomendó que
bueno, como ustedes saben, tenemos que protegernos entre todos si realmente somos esa comunidad que decimos. Así que les mando un fuerte abrazo y fuertes disculpas. Espero haber cumplido lo que ustedes me pidieron. Muchas gracias.